Bueno, cuando ves el título y nos han pedido que nos extendamos, pero obviamente en este editorial nos vamos a limitar a algunos detalles y luego después ampliamos ya en los documentos respectivos. El terrorismo económico, político y social en El Salvador tomó un rumbo diferente a partir del 2009, en donde los dueños del país tradicionales, los dueños de los partidos políticos tradicionales, con la excepción de aquel partido que llega al poder en el 2009, conocido como el FMLN, con esa excepción. De ahí todos los demás organismos políticos han sido instaurados, han sido fundados y financiados por los mismos dueños del aparato económico del país, obviamente son los mismos dueños del aparato político, si no, no funcionara el país de acuerdo a sus diseños. Ahora, hay un terrorismo institucionalizado que lleva ya el tiempo que lleva esa oligarquía de estar en el poder. Ya ustedes lo saben muy bien de cuántas décadas, si no siglos, estamos hablando acá. Pero a partir del 2009 se toman decisiones que antes no habían tenido ellos la necesidad de tomarlas. A ver, en el aspecto económico. En el aspecto económico deciden los dueños del país, que en ese momento obviamente entraban en una gran contradicción porque perdían, entre comillas, cierta porcentaje de poder político cuando llega el FMLN al poder. Entonces, deciden ellos que van a estrangular financieramente a los administradores del Estado. ¿Y quiénes eran los administradores del Estado en esos momentos? Entonces, es el partido que les estamos hablando, el FMLN. Y de ahí cierran ellos filas con todos sus partidos, todos excepto el FMLN, y ustedes ahora ven los resultados en el 2017, ya casi el 2018, en donde han lanzado al país, han metido al pueblo, porque ellos al final no pagan nada, a convertirse en uno de los países más deudores de la región. Tal grado que cualquier obra que se va a ejecutar en ese país tiene que ser a través de préstamos. ¿Por qué? Porque en esa guerra económica, en ese terrorismo económico que se inicia el 2009, ellos también deciden, y algo que no era nuevo, con la continuación de no pagar absolutamente nada en el caso de los impuestos. No sé si ustedes sabían, pero Salvador es uno de los países que se distingue en donde el que no tiene paga impuestos y el que tiene no paga impuestos. Vean ustedes todo lo que se refiere a lo fiscal. Y ahí van a encontrar ustedes que desde las familias más poderosas, con todas las empresas que tienen, lejos de contribuir con sus obligaciones fiscales, al contrario, siguen dejando al país sin divisas, sin recursos financieros, porque todo lo que entra ellos lo sacan a través de sus respectivas instituciones bancarias, porque ellos son los dueños también de la estructura económica. Esto es serio, no lo pudo resolver desde el 2009 ya al 2018 casi. Y ven ustedes que esa entidad política, FMLN, fue imposibilitado, fue inhabilitado para resolver este tipo de terrorismo. Vamos a seguir con estos editoriales especiales
en el transcurso del tiempo, porque hay muchos elementos que se tiene que establecer para que no hayan sorpresas este marzo que viene con las elecciones municipales, congresionales, de la Asamblea, Corte Suprema, jueces, etcétera, y la del 2019, que son las presidenciales. Bueno, a tal grado que parte del terrorismo económico ahora va a incluir que hay negociaciones, ya hay imposiciones, que el pueblo salvadoreño va a tener que sufrir un incremento a lo que le llaman el impuesto sobre el valor agregado, número 1, añadido obviamente de otras imposiciones fiscales. Se habla inclusive de aumentarles otros impuestos a las grandes mayorías de los salvadoreños, pero al mismo tiempo también se mantiene esa independencia fiscal que ellos tienen de decir no, los dueños del país no pagarán impuestos, y no siguen pagando impuestos. Ellos están sacando de 3.000 a 4.000 millones de dólares al año, sacándolos. Multiplíquelo usted eso por los últimos 10 años, solo por decir algo. Es terrorismo económico. Terrorismo económico tiene que ir acompañado de otros terrorismos estructurados e institucionalizados. Obviamente el terrorismo político también se ha hecho presente. ¿Y en qué medida funciona el terrorismo político? En los estados. En la medida en la que está funcionando, especialmente en este país llamado El Salvador, en donde hay una fabricación de instituciones políticas que se financian y se crean precisamente para dar esa máscara, ¿no? Esa máscara de una diversidad política, de pensamientos políticos. Lo dudo que el pueblo en su mayoría siga creyendo en eso. Ese es el discurso que tienen las élites dueñas del país. El pueblo no creo que lo compre ya, inclusive ni antes, porque recuérdense ustedes que nunca en la historia política del país, nunca, ustedes pueden revisar los datos históricos, nunca el pueblo se ha volcado a las urnas, con algunas excepciones, excepto algunas excepciones, en más de en forma masiva. Y ahora, mucho menos. Recuerden ustedes que ahorita están saliendo partidos políticos como salen o como salían antes las hormigas y los zompopos cuando empezaba la época de lluvia. Salen y desaparecen. Una cuestión táctica, obviamente. Parte de la táctica de los dueños del país, y así logran ellos seguir con el monopolio del poder político-económico que lo sigue manteniendo y sosteniendo en lo que es la clase social económica a la que ellos pertenecen. Ahora, este terrorismo político es vigente y lo puede observar usted cada vez que van a hacer votos, que van a pasar leyes. Y eso va con la protección absoluta a las élites bancarias, a las élites agrícolas, a las élites industriales, que en el caso del país queda en familia, todo es entre familia. Observe usted los nombres y no pasarán de 200 familias. Se mezclan entre ellos. Ahí va a ver los apellidos. Ya Radio Revolución ha hecho estudios. Ustedes váyanse al archivo histórico. Y ahí hemos hecho algunas anotaciones. Terrorismo político entonces envuelve inclusive la financiación, la compra
el adiestramiento y el indoctrinamiento de ciertos líderes también laborales. Sindicatos que a partir del 2009 han pasado a ser un instrumento más de estos dueños del país. Y si no, dígame usted cuándo se ha hecho o se ha ejecutado algún paro con consecuencias favorables a la clase trabajadora, de ninguna manera. De hecho, pues ya lo sabemos que más del 70% de la población económicamente activa la han empujado a sectores informales. Y sectores informales en El Salvador va desde vender aguacates en la calle hasta vender su propio cuerpo. Así es como está estructurado esto, así es como lo han estructurado los dueños de los países del país que no tiene nada que ver con el pueblo. El pueblo absolutamente no tiene nada que ver. Muchos dicen los pueblos se merecen los líderes que tienen. Bueno, primero el pueblo ni siquiera se merece lo que tiene, el pueblo ni siquiera lo elige, el pueblo ni siquiera forma parte de ese establecimiento, ni toma parte. Vea usted, siempre el ganador en todas las elecciones modernas en ese país ha sido el que no va a votar. Le llaman abstencionismo. El día que el abstencionismo vaya a las urnas va a ganar. ¿Qué es lo que ya se prevé para el 2009, para el 2019? En donde ya sale un nombre que ya todos conocen y es un nombre que surge en esta oscuridad política, en este terror político, económico y social, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, si los problemas salvadoreños son estructurales, entonces las soluciones tienen que ser obviamente estructurales. Mientras no sean estructurales las soluciones, no van a haber soluciones verdaderas para ese 60-70% de salvadoreños que queda siempre a la orilla, aislado. La fiebre hondureña no llega aparentemente a ese país. O tal vez llegará, pero ahorita. Fiebre hondureña en el sentido de que han dicho los hondureños, hasta aquí llega el fraude, ya no más. Situaciones similares, fíjese usted, de Honduras, Guatemala, El Salvador, hay bastantes similaridades en esto. Son 3 oligarquías de las más recalcitrantes y más ultraderechas que existen en el mundo civilizado de ahora. Más recalcitrantes, más extremas, más fundamentalistas. En estos 3 países. Entonces hay bastante en común. Ahora, el terrorismo político conlleva también a mucho tráfico de muchas cosas. Y vaya a ver usted cómo están representados ahí los diferentes intereses del país. Hay partidos que en cualquier democracia civilizada ya no existieran por el trance que se hizo para establecerlos y mantenerlos en esa casa del pueblo. Ahora, vámonos rápido porque el tiempo nos ha ganado. Toquemos un poquito el terrorismo social. El terrorismo social no es nuevo en el país. El terrorismo social va acompañado de lo que ahora en El Salvador se conoce como eso de las maras. Usted bien sabe que los propietarios de las maras son los mismos propietarios de los bancos, de las grandes empresas, de los partidos de la extrema derecha recalcitrante. Esos son los mismos propietarios. Cuando estos propietarios deciden no más, es no más. Pero cuando deciden que siga, porque recuérdese usted que
tienen este instrumento como antes tenían los escuadrones de la muerte. El mismo concepto, que va como un componente importantísimo para mantener el terrorismo económico y el terrorismo político. Los tres terrorismos diferentes que hay, obviamente se necesitan entre sí, son necesarios y van acompañados. No se puede dar uno sin que se dé el otro. Terrorismo social, entonces, se desintegraría al desintegrarse el terrorismo político y el terrorismo económico. Esto no se va a lograr sin por lo menos un apoyo del 60-70% de la población de ese país.